Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a estar hablando un poco de la luna llena en Aries que tendremos este 17 de octubre. Esta luna llena es relevante porque es la primera lunación que tenemos después de la temporada de eclipses, es decir, la primera luna nueva o llena que ya no es un eclipse desde ese periodo. Además, esta luna llena realmente nos habla mucho de las configuraciones que hemos estado teniendo en octubre en general y por ende voy a elaborar un poco más de lo que comenté sobre esta luna llena en mi pronóstico de la astrología de octubre, además de darles datos en general de, bueno, cómo es que uno analiza una luna llena o una lunación en general. ¿Cuáles son las cosas a las que uno le pone atención? Vamos a poner aquí la carta y vamos a ir analizándolo. Entonces, como siempre, recuerden darle like al video, comentar, avisarme cómo les está yendo en este mes un poco interesante, un poco movido que ha sido octubre. Y además, como siempre, suscribirse al canal y compartirlo a otras personas que les pueda interesar. Sin más, comencemos a ver la carta de esta luna llena. Para comenzar, vayamos hacia lo más simple que es una luna llena. Siempre, todos los meses, tenemos una luna llena y una luna nueva. ¿Por qué? Porque la luna toma alrededor de un mes, 28 días en pasar por todos los signos zodiacales. Esto significa que cada mes va a haber un momento en el mes en el que la luna se encuentra en el mismo grado que el sol, lo que conocemos como una luna nueva, y que también básicamente unos 15 días más o menos después de eso, unas 2 semanas después de eso, la luna va a encontrarse directamente opuesta al sol y esto es una luna llena. De ahí que realmente el proceso de las donaciones es muy predecible en algún sentido, en que siempre, por ejemplo, esta época de octubre, siempre vamos a saber que en octubre va a haber una luna nueva en el signo de Libra, por ende va a haber una luna llena en el signo de Aries, porque es el signo opuesto a Libra. Prontamente el sol va a ingresar al signo de Escorpio, entonces sabemos que en la temporada de Escorpio hay una luna llena en Escorpio, una luna nueva en Escorpio y va a haber una luna nueva en el signo opuesto que es Tauro. Entonces, por si no conocían esto sobre las lunaciones, realmente es una manera también como de analizar el tiempo, de dividir el tiempo y se vuelve, como decía, bastante predecible la secuencia que lleva la luna. ¿Qué cambia estos procesos de las lunaciones? Bueno, como nos sucedió en estos últimos meses o en este mes de octubre, que tuvimos una parte en septiembre también, que son los eclipses. ¿Cuándo se dan los eclipses? Cuando el sol o la luna se encuentran cerca de los nodos lunares. Entonces, como he comentado en otros videos, los nodos lunares son un punto de intersección entre la manera en que está moviéndose el sol, la luna y la tierra. La relación entre esas órbitas es lo que genera un momento exacto en el que básicamente hay una intercepción y esos son los nodos lunares. Hay un nodo sur y un nodo norte. Ellos siempre están directamente opuestos en los signos zodiacales y entonces esto lleva a que, por ejemplo, desde, me parece que fue julio del año pasado, que los nodos lunares ingresaron o tal vez fue antes de eso. El hecho de que ahorita tenemos los nodos lunares en Aries y Libra significa que ya podíamos saber que todos los momentos en los que el Sol se encontrara en Aries, en Libra, es cuando íbamos a tener eclipses. De ahí que en marzo de este año, octubre de este año, es cuando hemos tenido temporada de eclipses. Entonces, esto como para que tengamos una base de conocimiento que les pueda ayudar para hacer esas interpretaciones y ya un poco anticipar, ¿verdad? Que esto me lleva a una parte muy importante, que es no todas las lunas llenas o lunas nuevas son exactamente iguales.
Hay algunas personas en redes sociales que comparten cierta información diciendo, bueno, todas las lunas nuevas son para manifestar o para meditar o para hacer cierto tipo de cosas, y tal vez las lunas llenas son para mostrar cosas, etc. Aunque definitivamente hay ciertos componentes en común que tienen naturalmente una luna nueva y una luna llena, no todas las lunaciones son iguales y todas tienen diferentes componentes que ahorita vamos a analizar, que nos van a ayudar a determinar, bueno, cuál es la cualidad de esta lunación, para qué podría servir, es un momento que realmente valdría la pena, que augura cosas buenas, y entonces sería bueno tener ciertas actividades en esta lunación, o realmente no, porque realmente como es la vida y como nos muestra la astrología, hay momentos que no son tan positivos. Entonces, ¿por qué yo quisiera encapsular esa energía? No tiene sentido. Entonces, las lunas nuevas sí definitivamente nos habla de un momento más oscuro, donde tal vez vamos a sembrar ciertas cosas o ciertos... en general vamos a estar en un proceso, viviendo un proceso mucho más interno, porque pensemos eso, es la luna en conjunción al sol. Entonces la luna está básicamente desaparecida de su noche, no la podemos ver, por ende procesos más internos es posible que se estén dando, que estemos considerando cosas más a nivel cómo me hacen sentir, lo que estoy viviendo, tal vez en general tengo una baja de energía, estoy básicamente bajando revoluciones, o en general también pueden haber cosas que se están oscureciendo un poco para eventualmente salir a la luz, que es el opuesto a lo que sucede en una luna llena, que más bien es la luna con la mayor cantidad de luz que podría tener, está directamente opuesta al sol, por eso es que tiene tanta luz, porque la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Entonces tiene mucho poder, puede hablar de una intensificación en la energía, más bien hay mucho pasando, hay una vibración palpable energéticamente que tal vez podríamos notar. Por ejemplo, este concepto que comentan muchos doctores, que siempre en emergencias, cuando hay una luna llena, de pronto suceden un montón de cosas o hay muchos más pacientes, como que ya ellos han notado ese patrón. Tiene sentido, es la luna con la mayor cantidad de luz, más actividad que podríamos ver. En eso sí son similares, pero en su cualidad o en qué es lo que traen van a ser muy diferentes. Entonces, utilicemos este ejemplo de esta luna llena que vamos a tener para ver cómo se analiza la cualidad de una luna llena. En este caso, bueno, yo voy a estar mostrando la carta para Costa Rica, para San José, Costa Rica. Definitivamente, dependiendo del lugar en el que yo esté, tal vez la carta va a cambiar a nivel del ascendente. Los grados usualmente siempre van a ser los mismos, pero tal vez dependiendo de donde yo esté, el ascendente sea diferente. E igualmente, la consideración más importante no va a ser necesariamente esa, aunque nos puede dar ciertos detalles. En este caso, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a notar? Primero identifiquen esa idea de que es una oposición. Entonces, a veces ayuda mucho a entender el concepto de aspectos, solo pensando en las lunaciones. Una luna nueva es una conjunción entre la luna y el sol, y una luna llena es una oposición entre la luna y el sol. Entonces aquí vemos a la luna en oposición al sol, la luna en Aries en oposición al sol en Libra, por lo que es una luna llena en Libra. ¿Qué es lo primero que yo voy a considerar en una lunación? Es considerar, bueno, cuál es el planeta responsable de esta lunación que estamos viviendo. ¿Quién es el planeta que está básicamente observando y que tiene en sus manos básicamente la luna llena? Entonces, para esto vamos a ver la posición de la luna, en este caso la luna en Aries, el regente de Aries es Marte. Yo me voy a buscar, bueno, ¿qué está haciendo Marte ahorita en el cielo? ¿Qué está haciendo Marte? Bueno, Marte lo vemos en esta carta, en la parte más arriba de la carta. Marte ahorita está en Cáncer. Aquí lo que vamos a considerar es, bueno, algo que llamamos las dignidades o la dignidad que tiene un planeta en un signo. En el caso de Marte, Marte se encuentra bastante incómodo en el signo de Cáncer porque el signo opuesto, Capricornio, es su signo de exaltación, y a diferencia, Cáncer entonces es el signo de su caída. ¿Por qué Marte? Y esto tal vez lo he hablado en otros videos, pero ¿por qué Marte está en caída en Cáncer?
de nuevo, puede servir mucho pensar en esa oposición. Entonces, Marte en Capricornio es súper estratégico, sabe lo que quiere hacer, tiene planes para hacer lo que quiere hacer. Vemos la versión más productiva de Marte en general, de tomar la acción de una manera muy, sí, definitivamente estratégica y también decisiva, porque en Capricornio las cosas se hacen al final del día. No es que en Cáncer no, pero ¿qué sucede con Marte en Cáncer? Hay un movimiento más circular o más cíclico en cómo yo actúo, tal vez no soy tan directo a la hora de actuar. Al ser Cáncer un signo de agua, para Marte en Cáncer puede llegar a suceder que actuamos de maneras muy emocionales o excesivamente pasionales, donde se va de lado un poco la razón por hacer las cosas por algún sentimiento que tuve en el calor del momento. Eso puede suceder mucho. Además que puede existir una dificultad en general para actuar para Marte en Cáncer porque no es muy claro por qué estoy haciendo las cosas o va a haber un proceso más largo en determinar por qué estoy haciendo las cosas. De aquí, básicamente vamos a analizar, bueno, qué está haciendo Marte ahí en Cáncer, cuál ha sido su historia. Y aquí obviamente ayuda mucho, básicamente, seguir el rastro de los tránsitos de qué está pasando. Si han visto mis videos o mis posts, saben que Marte está pronto a retrogradar el 6 de diciembre. Entonces, Marte en Cáncer en este momento también está viviendo una parte de la historia en la que nos está dando básicamente un preámbulo, es un preámbulo o un avance a la historia que vamos a vivir después, a finales de este año e inicios del próximo, con Marte retrógrado. Entonces, en resumen, tenemos al regente de esta luna llena en una posición un poco incómoda, en donde está en un signo en el que no le encanta estar, en donde está también, tiene cualidades que nos está contando ciertos detalles sobre una historia que vamos a vivir más adelante. Y siempre vamos a tratar de ubicar, bueno, qué aspectos va a ser un planeta, que es básicamente con quién va a hablar ese planeta posteriormente. En este caso, aquí Marte en Cáncer va a continuar caminando y va a llegar al final del signo. Cuando llegue al final del signo de Cáncer, Marte lo que va a generar, y es lo que nos estamos acercando y por qué finales de octubre es un poco incómodo, es que porque Marte se acerca a esa posición con Plutón en Capricornio. Es una combinación bastante difícil, realmente. Ya la oposición es un aspecto tenso, es como estar entre la espada y la pared, y en este caso es una espada y una pared muy explosiva. Marte, como ya dijimos, está en un signo incómodo, ya nos demuestra que en general nuestra energía vital podría haber estado un poco fluctuante en general en estos tiempos o desde que Marte ingresó a Cáncer. Y con esta oposición a Plutón nos puede hablar que tal vez nos sentimos limitados a la hora de actuar porque tengo una figura de poder que me está limitando o alguien me quiere controlar o hay situaciones en las que yo siento que no estoy viendo claramente, donde hay situaciones escondidas, donde hay secretos, donde hay en general conflictos, puede hablar de conflictos en general o de un sentido de incomodidad interno en donde no sé exactamente hacia dónde estoy yendo y cómo estoy balanceando estos temas de control y de poder. Todo esto para decir, ok, el regente de esta lunación básicamente está en una situación un poco difícil o hay temas de conflicto, de dificultad de acción excesivamente pasional y emocional en general. Entonces, básicamente el regente de esa luna está trayendo esos temas a la lunación en general, lo que nos dice que esta luna llena nos va a hablar mucho en general de lo que vamos a estar viviendo a final de año con Marte retrógrado. Primer paso para analizar una lunación, entonces analizar la dignidad del regente, qué está haciendo el regente a nivel de aspectos y qué está haciendo en general en su trayecto por ese signo y si puede ayudar a ese planeta o no. Que nos lleva al siguiente punto, que es con una lunación, y siempre que yo quiera analizar una carta, voy a analizar cuál es el último aspecto que hizo la luna y cuál es el siguiente aspecto que va a realizar la luna. Entonces, ¿con quién estuvo hablando la luna antes y con quién va a hablar después?
porque la luna es quien ayuda a manifestar todo hacia la tierra. Entonces, ¿cómo manifiesta ella eso? ¿O qué es lo que trae qué es lo que ella va a traer a una carta o a una situación? Pues todo lo que estuvo hablando con un planeta anteriormente y lo que va a hablar después. Y usualmente los aspectos, el último aspecto que hizo una luna antes de la luna llena o la luna nueva, nos habla de lo que venía pasando anteriormente. Y el siguiente aspecto que va a ser después de la luna llena o luna nueva es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿de dónde viene esta luna en Aries? Esta luna en Aries, como vemos, está aquí en el grado 24 de Aries. Significa que anteriormente, es decir, probablemente unas horas antes de esta luna llena, la luna hizo una cuadratura, otro aspecto de tensión, con Marte aquí en Cáncer. Es decir, la luna viene básicamente de pelear un poco o en general viene de sentirse un poco atacada o tal vez no necesariamente limitada sería más si fuera probablemente un aspecto con Saturno, pero probablemente sí atacada o donde sentimos mucha actividad, mucha intensidad. Una cuadratura entre la Luna y Marte también puede hablar de situaciones que me atacan y me hacen sentir muy vulnerable o que afectan mi mundo emocional bastante. Entonces de eso viene la Luna, básicamente viene de un conflicto, una tensión o algo ahí, un reto, básicamente, puede ser un reto. Y aquí es muy importante, para todas las personas esto se representa de manera distinta, no para todos es un conflicto tan intenso como lo estoy describiendo y para otras personas sí, más bien sí es una tensión bastante palpable, depende del resto de tu carta y lo que está pasando en tu carta a nivel de tu carta natal. Entonces la luna viene de ese aspecto, genera esa luna llena. Lo que sigue, el siguiente aspecto que va a ser la luna cuando ya pase ese grado 24 de Aries, es que se va a encontrar con otra cuadratura, esta vez a Plutón. Y aquí otra vez amarramos los mismos temas que ya les comenté con Marte en Cáncer. Entonces, aquí el conflicto o el tipo de conflicto que podríamos ver o esa tensión por ser una cuadratura que veríamos entre la Luna y Plutón, pueden ser situaciones en donde hay muchos secretos involucrados, en donde yo siento que estoy recibiendo un cierto ataque que es bastante, puede ser manipulador o lleno de secretos o donde alguien está utilizando su poder de una manera que no es tan positiva o podría ser también un momento bastante difícil donde yo tengo que sacar fuerzas un poco de vida o muerte, en el sentido de fuerzas más allá de lo usual, donde yo tengo que presentarme, porque se me presenta una situación muy intensa y entonces yo tengo que sacar mi vulnerabilidad y utilizarla para manejarme en esa situación. En general, Plutón siempre nos habla de situaciones que son bastante de extremos, por eso mencioné el tema vida o muerte, porque usualmente Plutón nos habla de extremos. Plutón en general nos habla también del inframundo o de esta idea de ir hacia lo más profundo de una persona. De ahí estos temas muy intensos que nos puede hablar una cuadratura entre la Luna y Plutón. Entonces, en resumen, a nivel de aspectos, la Luna viene de una tensión con Marte y va hacia una tensión con Plutón. Ya en un marco de unas semanas en las que Marte y Plutón están haciendo esa oposición que se va a perfeccionar a inicios de noviembre. Entonces, básicamente a nivel del regente y a nivel de los aspectos, hay temas en común de conflictos con esta lunación. ¿Qué es? Y tal vez si nos fuéramos realmente de lo más simple, probablemente lo primero que hubiésemos analizado es básicamente cómo está la luna en Aries. Que hubiera sido tal vez importante empezar por ahí, pero igual cualquiera de los tres pasos, el hacerlos, el hecho es lo más importante. Entonces, si vemos como tercer paso, bueno, analizar cómo está esa luna en ese signo, la luna no tiene una dignidad particular, ni mal, ni buena en Aries. La luna no está en su casa,
tampoco odia estar, no tiene ningún detrimento o no está en exilio, en Aries tampoco. La luna, al ser un planeta nocturno, no le encanta estar en los signos de fuego o de aire, pero ahí está. ¿Qué nos puede hablar una luna en Aries? Definitivamente es una luna bastante verbal, verbal en el sentido de actuar, de ok, yo, como la energía de Aries, yo quiero hacer lo que quiero hacer, voy intensamente, tengo una audacia para hacer lo que yo quiero, mis emociones pueden ser muy intensas y después las dejo ir y tal vez me agarro mucho emocionalmente de lo que sea que me esté pasando en el momento y de ahí actúo, temas de este tipo. Entonces, todo esto básicamente para comentar que si resumiéramos todo lo que acabamos de analizar con esta lunación, en general hay muchos temas en común de esa influencia marciana de acción, tensión, conflictos, también de necesidad de defenderse, necesidad de actuar decisivamente, donde voy a necesitar mucho discernimiento sobre lo que está pasando porque hay una influencia de una nube un poco oscura, un poco secretiva, un poco manipuladora que podría traer esa influencia de Plutón ahí. En general, entonces, ¿qué veríamos con una luna llena? Primero, que no sería una lunación en la que yo quiero estar participando muy activamente o en la que yo voy a querer estar haciendo muchas cosas o en la que yo voy a querer deliberadamente encontrarme en conflictos o buscar conflictos con personas. No sería el momento para hacerlo. Y definitivamente, si alguien les ha dicho, ay, utilicen las lunas llenas para manifestar, esta no sería una luna llena en la que yo quisiera hacer eso. Porque básicamente en el momento en que vos decidís interactuar o hacer ya prácticas rituales con las lunaciones, imagínate que esto sería lo que estuvieras trayendo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta sacar sus gemas y ponerlas en agua en una luna llena. Yo no haría esto en lo absoluto. Esta no es una energía que básicamente nos gustaría encapsular. Todo esto también para decir, bueno, una lunación dura básicamente unas horas. Realmente la oposición entre la luna y el sol dura poco tiempo. Lo que sí es que definitivamente ya para este punto probablemente estamos sintiendo esta influencia. Y ya para este punto estamos básicamente sintiendo y es posible que ya toda esta semana vayan notando a su alrededor, de nuevo, en una medida mayor, se involucra más mi carta astral. Si yo tengo planetas en Aries, en Cáncer, en Libra o en Capricornio, definitivamente es más probable que tenga una participación más grande en estos temas. Si yo tengo más bien planetas en otros signos o soy ascendente de otros signos, tal vez lo vamos a notar más en nuestro ambiente, vamos a notar personas a nuestro alrededor en esas energías y no necesariamente yo. ¿Qué es lo importante? Bueno, que como les decía, una lunación dura unos días, probablemente lo vamos a sentir mucho esta semana y después vamos a pasar. ¿Qué es lo más relevante? Que sí, definitivamente esta lunación tiene temas que vamos a continuar viendo por el hecho de que el regente es ese Marte que eventualmente va a retrogradar. Entonces, yo me atrevería a decir que es muy probable que los temas que yo vea con esta luna llena van a ser similares o voy a ver cierta resonancia en lo que esté sucediendo en mi vida a finales de octubre, inicios de noviembre, cuando tengamos esa oposición entre Marte y Plutón, al mismo tiempo que todo lo que está sucediendo con esta luna llena también me va a reflejar la historia que vamos a estar viviendo o que está contando o la historia que está contando en general Marte retrógrado en mi vida, que como comenté, me parece que en el video anterior, que va a ser desde el 6 de diciembre hasta mitades de febrero, pero que realmente sentimos también febrero, marzo y una parte de abril también. Entonces, yo les diría, mi recomendación más grande es analicen cómo influye esta carta de esta lunación en mi carta. ¿Será que toca puntos importantes? ¿Será que no? ¿A qué cartas corresponde Aries en mi carta? ¿A qué casas, perdón, corresponde Aries en mi carta o los signos cardinales en general?
Eso para hacer un análisis de qué tanto me influye a mí o no. Eso sería importante anotar. Y en general, si no, recomendación número 1, no involucrarse en conflictos. Si ya no están pasando en mi vida, no meterlos a mi vida. Si notamos a personas que tienen esta energía, que están básicamente demostrándonos esa cualidad de esta lunación, en la medida de lo posible, protegernos, defendernos y alejarnos bastante de esa energía en la medida que sea posible. Yo no haría mucho, no haría deportes extremos, no haría nada que requiera mucho esfuerzo físico o emocional también realmente. Y los rituales o prácticas que tengan para más bien hacer limpieza y más bien dejar ir es lo mejor. ¿Cómo podríamos canalizar más bien esta energía como para, yo no diría para algo bueno, pero más bien como para sacarla? Tal vez a propósito buscar cosas que tengan esta energía. Entonces, no sé, me pongo a jugar un videojuego que es de peleas y es de conflictos. Entonces, el conflicto básicamente está sucediendo en el videojuego, pero tal vez se canaliza por ahí y no llega tanto a mi vida. ¿Qué podría hacer? Igual ver tal vez poner películas o poner cosas que tengan esas cosas, pero yo no me aferro demasiado a esas ideas de conflicto, sino que quedan ahí. A veces esto es una práctica útil cuando hay aspectos negativos, que yo lo que busco es canalizar eso. O tal vez sí, me pongo a hacer un ejercicio en mi casa, como Marte en Cáncer, Marte en la casa, me pongo a hacer un ejercicio en mi casa, cuidándome mucho, pero donde saco esa energía y ya la dejo ahí. Son maneras como de canalizar esa influencia planetaria o astrológica de una manera en que entonces le doy un canal, le doy básicamente un río para que pase esa energía y no llega directamente a mí. Entonces, bueno, es una lunación bastante importante. Quería aprovecharla ya que tiene tantos aspectos interesantes para en general hablar de las lunaciones. Espero que les haya gustado mucho, que les ayude a comprender más cómo es que analizamos una carta de una lunación los astrólogos. Y si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en mis comentarios. Y nos vemos en el próximo video.